¿Qué podemos hacer? Ay, claro. ¿Qué podemos hacer? Y si empezamos... No. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y así empezamos hace 2 años pensando en esta problemática, conversando con técnicos y profesionales agrónomos y en nuestra meta, que es el cuidado del medio ambiente. Dijimos, ¿por qué no un producto biológico con microorganismos vivos que protejan los cultivos, dándole una protección adicional y natural? ¿Por dónde empezamos? Bueno, hay diferentes especies de bacterias, son grupos de microorganismos que mejoran el crecimiento. En la jerga de la bibliografía científica se llaman grupo PGPR y grupo PGPB, es decir, aquellos que están dedicados a la promoción del crecimiento de las plantas y aquellos que aumentan su inmunidad celular. Y por esta razón inhiben el crecimiento de microorganismos fitopatógenos, es decir, de hongos que atacan las plantas. Estos microorganismos son propios de la ecología microbiana de las plantas y son capaces de defenderlas de las principales enfermedades que sufren en el campo cuando se están desarrollando, es decir, cuando están creciendo. Los mecanismos principales que utilizan son la competencia por los nutrientes, el llamado fenómeno de la antibiosis y la síntesis de sideróforos, entre los principales. Entonces comenzamos a pensar también en cómo lo podíamos hacer y bueno, eso involucra, como todo producto biológico, pruebas primero de antagonismo in vitro, es decir, donde se enfrenta el microorganismo fitopatógeno con estas bacterias que protegen a las plantas. Esas pruebas se llaman pruebas de antagonismo in vitro y se emplean diversas técnicas descritas en la bibliografía. Cada técnica deberá adaptarse para visualizar la interacción entre la bacteria y el hongo fitopatógeno u hongo del deterioro que altera el cultivo ya desde su crecimiento. Estas adaptaciones involucran optimizar la densidad, por ejemplo, del inóculo fúngico, es decir, con cuánta cantidad de ese hongo se va a enfrentar a esta bacteria que protege las plantas, el tipo de siembra, que va a ser función de la clase de hongo que estemos ensayando, el momento de la misma, es decir, si va a ser en simultáneo o desfasado, la selección del medio de cultivo más apropiado para que crezcan ambos microorganismos, la bacteria y el hongo, y las condiciones de incubación para poder visualizar a posteriori, es decir, luego de 24, 48, 72 horas, la interacción antagónica entre ambos microorganismos. Y luego sí debe continuarse probando lo que llamamos a campo, es decir, en lo real, pruebas de antagonismo in vivo, tanto en ensayos con alimentos sanos, es decir, distintas hortalizas o frutas que encontramos ya en la cadena de comercialización, así como ensayos a campo con fin preventivo, es decir, cuando la planta está creciendo. Entonces, estas pruebas de antagonismo in vivo sobre alimentos sanos serían aquellos alimentos que no evidencian lesiones fúngicas y o bacterianas y están obtenidos de diferentes puntos de la cadena alimentaria que hablábamos hoy al principio, donde esos alimentos sanos los vamos a someter a una infección con el hongo que estamos estudiando, ese mismo hongo que ensayamos in vitro, previa desinfección superficial y con aplicación simultánea de estas bacterias con actividad biocontrol ya probada in vitro. Por otra parte, también se van a hacer ensayos a campo con el fin preventivo, es decir, lo llama plan antihongo. ¿Sobre qué? Bueno, tanto a partir de la semilla, en el suelo donde se siembra esa semilla, o directamente a partir de los plantines, con diferentes técnicas de aplicación, tratando de reproducir al máximo la que utilizan los productores locales, trabajando en conjunto con ellos durante el crecimiento de la planta, y se van a seguir, ya sea sacrificando la planta, es decir, sacándola de la tierra y midiendo, por ejemplo, la longitud de las raíces, las ramificaciones, evaluando distintos parámetros de crecimiento, es decir, la cantidad de hojas en determinada cantidad de tiempo, la altura de la planta, y también viendo si hay alguna incidencia de enfermedad durante su desarrollo en el campo. Así, por ejemplo, hemos utilizado pruebas de antagonismo in vitro sobre, por ejemplo, hongos que se llaman bremia o esclerotinia, que atacan principalmente a la Lectuca sativa, que es uno de los cultivos de interés, que la conocemos vulgarmente como lechuga,
Y en esa etapa de aislamiento in vitro, tanto de la bremia como de la esclerotinia, que son distintos hongos patogénicos, hemos diseñado algunos medios de cultivo, por ejemplo llamados agar lechuga, que son los medios de cultivo en suelo para poder hacer que estos hongos crezcan in vitro y poder luego utilizarlos en los distintos ensayos a campo. Bueno, finalmente, y luego de haberlo aplicado en varios cultivos, entre ellos, como les mencionaba, la lechuga, el coliflor, la rúcula, el perejil, la selga, la espinaca, luego de haber hecho estas aplicaciones de este producto en distintos cultivos de producción local, hemos obtenido excelentes resultados, por lo cual podemos decir que sí funciona y estamos disminuyendo la dosis de aplicación de agroquímicos, reemplazando por un producto ecológico que está funcionando y que está evitando que las plantas se enfermen ya desde el campo, llegando un producto inocuo a la mesa de cada uno de nosotros.